La jueza Norma Piña amenaza de muerte a legisladores morenistas tras proponer la reforma al Poder Judicial y te sorprenderá saber cuáles serán las consecuencias en contra de esta jueza sicaria. Vamos a revisar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Así es, ciudadanos, otra más de la jueza sicaria Norma Piña, la cual está verdaderamente desesperada, porque sí, se le viene una aplanadora por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. El día de hoy se ha confirmado que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ha desplegado una estrategia de intimidación y de amenazas en contra de legisladores de Morena, en específico en contra del presidente del Senado y de la Comisión Permanente del Congreso. Hablamos de Alejandro Armenta, el cual el día de hoy ha denunciado estas amenazas por parte de la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Vamos a ver a lo largo de este video cómo es que la oposición en el Poder Judicial, de manera desesperada, lanzan esta estrategia cobarde de intimidación porque ya se les viene encima el plan C del presidente Andrés Manuel y también la reforma al Poder Judicial, el cual estaría limpiando de raíz todo este poder de la Unión, el cual está verdaderamente infestado de opositores. Vamos a verlo porque hay muchísimo que abarcar. Al parecer, a la jueza Norma Piña, claro que no le es suficiente liberar criminales, descongelarles cuentas, echar para abajo todas y cada una de las leyes propuestas por el presidente Andrés Manuel, pues ahora se ha puesto en la piel de un sicario, de un verdadero extorsionador, porque sí, se han revelado diferentes mensajes, amenazas que habría mandado directamente al morenista Alejandro Armenta, el presidente del Senado y de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Todo esto enviado desde un celular que supuestamente pertenece a la presidenta de la Suprema Corte. Este mismo martes, la denuncia ha sido pública en el inicio de la sesión plenaria de la Comisión Permanente en el Congreso de la Nación. Vamos a ver rápidamente cómo es que este legislador Alejandro Armenta denuncia a Norma Piña por mandarle mensajes intimidatorios y amenazantes directamente a su teléfono personal, y veremos cuáles son las repercusiones que tendrá esta jueza por amenazar a funcionarios públicos. A que por su conducto se pueda verificar los siguientes hechos significativos del día 16 de mayo del presente año, toda vez que el ciudadano Francisco Tapia, el cual se acreditó como su asesor, mediante una serie de mensajes de WhatsApp, pretendió crear un canal de comunicación entre usted y su servidor. Acto seguido, presuntamente el número telefónico que usted acredita, 55, que hago referencia a mi número telefónico, recibí mensajes a las 9:01 con la muy probable intención de presionar, de intimidar o incluso de pretender amenazar al suscrito por mi desempeño como legislador federal, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 61 de nuestra Carta Magna. Por lo anterior, sirva el presente para que bajo protesta de decir verdad y contando con su invaluable apoyo, se pueda clarificar formalmente los hechos narrados. Mi responsabilidad, al igual que la suya, implica defender
la inviolabilidad de nuestros derechos y el libre ejercicio de nuestras atribuciones y competencias. Por ello, resulta fundamental respetar los principios que deben honrar nuestro quehacer público. Esperando contar con su pronta respuesta, agradezco de antemano sus finas atenciones. Esto lo quería informar a esta honorable asamblea. No prejuzgo, simplemente informo porque tengo la obligación de proteger la inviolabilidad de cada uno de los integrantes de este cuerpo legislativo. Y pues sí, ciudadanos, así como vimos, el senador Alejandro Armenta relata con la voz entrecortada cómo es que Norma Piña inclusive lo amenazó o le mandó mensajes intimidatorios fuera de lugar que definitivamente están denotando la desesperación del Poder Judicial de Norma Piña de todos estos opositores. Como vemos en la pantalla, los mensajes son bastante raros. Vemos cómo es que Norma Piña supuestamente está amenazando a este legislador e inclusive inmiscuyendo a su familia, mencionando, y cito, usted puede ver a los ojos a sus hijos o hijas. Después de lo que dice, aquí vemos cómo es que Norma Piña mensajea a este legislador después de que se haya confirmado que desde el Poder Legislativo estarían aprobando la reforma judicial, la cual estaría en esencia permitiendo que todos los ciudadanos podamos elegir a todos y cada uno de los magistrados y jueces del Poder Judicial. Claramente que se haya propuesto esta reforma no le sentó nada bien a Norma Piña y ahora inclusive ha amenazado, y las cosas no han quedado ahí, puesto que por supuesto también está enojada porque Morena también propuso la semana pasada levantar un juicio político en contra de Norma Piña y de los jueces de la Suprema Corte por estar entrometiéndose en labores que le corresponden directamente a los legisladores tras haber cancelado parte de la reforma electoral del Plan B propuesto por el presidente Andrés Manuel. Sabemos que la Suprema Corte se hizo verdaderamente todopoderosa y pasó encima del Poder Legislativo y Ejecutivo al estar cancelando esta reforma electoral al INE. Sin embargo, esto tiene verdaderamente furiosa a la jueza Norma Piña, la cual al momento no se ha pronunciado de ninguna manera ante estas denuncias. Por supuesto, entendemos el enojo de Norma Piña, dado que el presidente Andrés Manuel ya propuso en estas semanas realizar el llamado Plan C, el cual estaría haciendo prácticamente elegir en 2024 parejo en todo el Congreso, ya sea en Cámara de Diputados y Senadores, todo en mayoría de Morena, 3/4 partes de estas cámaras, de estos congresos, llegando a más de 334 curules, los cuales estarían permitiendo que las reformas que proponga el presidente o presidenta puedan pasar directas sin necesidad de que entren en una controversia constitucional y que de esta manera sean llevadas a la Corte, donde Norma Piña y compañía puedan cancelar definitivamente estas propuestas de reforma de ley. Ciudadanos, el presidente Andrés Manuel ya lo adelantó antes de salir de su gobierno, lanzará estas propuestas de reforma de ley para que se pueda realizar una reforma al Poder Judicial, que el pueblo pueda elegir a sus jueces y magistrados y de esta manera se saque de raíz a todos, absolutamente todos estos rateros, panistas y priistas que están enquistados en el Poder Judicial. Vamos a escuchar rápidamente el mensaje del presidente Andrés Manuel a la jueza Norma Piña después de estas amenazas, y también escucharemos cuál es la respuesta del presidente Andrés Manuel para limpiar el Poder Judicial. Y la otra, que no hay que descartarla, es que se elijan a los jueces, a los magistrados y a los ministros. En una época se eligieron. Vamos a presentar esa iniciativa y lo vamos a hacer con la participación de todo el pueblo. ¿Al Senado o a la Cámara, presidente? A la Cámara de Diputados va primero. Y les adelanto, voy a proponer que sea el pueblo el que elija a los consejeros electorales y a los magistrados de manera directa. ¿Por voto? Con voto abierto. No, espérame. El pueblo va a elegir de forma directa. Se acabó, o espero que se acabe, lo de los acuerdos cupulares contrarios al interés del pueblo. Hasta los mismos ministros de la Corte, de acuerdo a la ley, son los que tienen que revisar la pregunta
Y es muy sencillo. ¿Quieres que se elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros de la Corte que forman parte del Poder Judicial? ¿Sí o no? Ahí está la pregunta ya. Y a votar. Ya van a ver cómo van a bloquear los conservadores. No participen, que nadie vaya a votar. Pero esto ayuda mucho, porque antes, ¿quién sabía de que existía la Suprema Corte? Si todavía, si le preguntamos a la gente, todos desconocíamos quiénes eran los ministros. Y pues sí, ciudadanos, sabemos que gracias a este mensaje del presidente Andrés Manuel y de todos estos cambios que se le vienen al Poder Judicial, pues claramente ya vienen todas estas amenazas, porque sí, esta jueza Norma Piña está actuando como una verdadera sicaria, aplicando el plata o plomo, o negociamos en lo oscurito, o simplemente te vas amenazado e inclusive atento contra tu integridad y la de tu familia, tal y como le hicieron durante años al juez Saldívar por parte de Felipe Calderón, que si bien sabemos, inclusive mandó elementos de la Policía Federal de Genaro García Luna a darle un verdadero levantón a él y a su familia, sin contar el sinfín de presiones que recibió por parte de la presidencia panista. Ciudadanos, hay mañas que nunca se dejan de hacer. Norma Piña es más de lo mismo, es la vieja escuela del PAN y del PRI queriendo corromper al Poder Legislativo e inclusive amenazándolo para que haga lo que a ellos les conviene. Sin embargo, esto no es nada nuevo. Inclusive en anterioridad, la jueza Norma Piña intentó ponerse en contacto con el presidente Andrés Manuel para negociar en lo oscurito, debajo de la mesa, la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena. Recordamos que hace unas semanas se echó para atrás esta reforma a la Guardia Nacional para adherirlo directamente a la Secretaría de Defensa. Norma Piña lo echó para atrás. Sin embargo, no antes le llamó al presidente Andrés Manuel e inclusive al secretario Adán Augusto para negociar en lo oscurito la anexión de la Guardia Nacional a la Sedena. Vamos a escuchar rápidamente cómo es que Norma Piña aplicó casi la misma estrategia, pero ahora con el presidente Andrés Manuel para negociar o para querer amenazarlo. Hasta se arrepintieron ayer porque estaban muy prepotentes, ¿no? En vez de que ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir que por qué no se negociaba para que entrara en vigor después. No, les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública, no, nada de negociación. Eso tiene que ver con la dignidad. Nosotros no hacemos acuerdos en lo oscurito. ¿Quién mandó ese mensaje? La presidenta y otros ministros. ¿Que entrara en vigor después de enero? Sí, que querían. Les dije, ni les contesten el teléfono. Ni les contesten el teléfono. Entonces, porque ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad Pública con la presidenta de la Corte. Y entonces cuando me enteré... ¿Ahí se lo dijo? Sí, y les dije, no quiero ningún enjuague. Ya no es el tiempo de antes, porque quiero enviar la iniciativa de reforma a la Constitución, porque quiero que sea el pueblo el que decida. No puede ser que una élite corrupta sea la que decida un asunto tan delicado como es la seguridad de la gente. Ya se acabó la política cupular, ahora el pueblo manda y nosotros estamos aquí para mandar obedeciendo al pueblo, siempre. Entonces no hay negociaciones como las que se acostumbraban antes. Es decir, el desayuno sí se llevó a cabo, sí, y ahí le dio ese mensaje. Sí, ahí empezaron y me fueron a consultar el secretario de Gobernación y la secretaria de Seguridad. Y todavía voy a decir otra cosa, porque esto antes se callaba. Le dijo la presidenta de la Suprema Corte a la secretaria, oye, pero ¿cómo te quejas si tú vas a manejar la Guardia Nacional? Politiquería ramplona, abriéndole, ¿no?, el apetito para que ambicionara ser ella la que manejara la Guardia Nacional. ¿Qué le contestó? Le dijo, no, es que es un asunto mío. Pero lamentable el nivel de indignidad, de estar dando ejemplos de rectitud, de moralidad. Nada más para que
sepan que ya no es lo mismo porque se quedaron en el almanaque. Y pues sí, ciudadanos, así vemos cómo es que el presidente Andrés Manuel, ante las llamadas e intentos de negociación por parte de Norma Piña, pues claramente la manda al carajo. Le mencionó tanto al secretario Adán Augusto como a la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, no contestarles el teléfono a estos jueces, los cuales quisieron negociar en lo oscurito con el presidente Andrés Manuel. Pues no, ya no existen las viejas mañas donde los poderes eran supuestamente independientes, pero negociaban debajo de la mesa. Sabíamos que el poder ejecutivo del presidente era el poder de los poderes, donde el presidente decidía qué se hacía en el poder legislativo y en el poder judicial. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado. El presidente Andrés Manuel balconea a estos jueces, los cuales quieren volver a esa colusión. Ahora se demuestra que el poder judicial es verdaderamente independiente, inclusive cuando está en contra de la Cuarta Transformación. Sería bastante fácil para el presidente chasquear los dedos, firmar un decreto presidencial y diluir el día de hoy al poder judicial, tal y como lo hizo Ernesto Zedillo, quitando en un solo día a todos los jueces del poder judicial y anteponiendo a los suyos a su antojo, a su conveniencia. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel no aplica las viejas mañas de antes, no es autoritario y lo que está proponiendo es más democracia, más participación ciudadana y está queriendo inmiscuir al pueblo para que de esta manera se hagan responsables del rumbo del pueblo y no estemos a expensas de estos corruptos. Se vendrá la nueva reforma al poder judicial, entre otras reformas que no se pudieron llevar a cabo en este sexenio gracias al poder judicial y a los legisladores, los cuales no alcanzaban para llevar a cabo estas reformas constitucionales. Será cuestión de todo el pueblo mexicano que votemos parejo por Morena. Será que lleguemos a 3/4 partes del Congreso para que se puedan llevar a cabo estas reformas, porque sí, no importa que tengamos la presidencia, si no tenemos esta mayoría absoluta en el Congreso, es como atar de manos y pies al próximo presidente o presidenta de nuestro país. Ciudadanos ya saben qué hacer: ir a las urnas para votar en una próxima consulta ciudadana o simplemente en próximas elecciones legislativas. Veremos cómo es que le va al poder judicial. Les metemos un verdadero susto, porque sí, con el pueblo no se juega. Y claro, ya se acabaron esos tiempos de amenaza de plata o plomo que está proponiendo la jueza Norma Piña. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen estas amenazas desesperadas que está realizando el poder judicial hacia los legisladores de Morena? ¿Ustedes creen que se vayan a aprobar las reformas del poder judicial? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó el video, por favor dejen su like, comenten y compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. De igual manera, los invitamos a darle like y a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!